Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Vamos a compartir la palabra del Señor y el tema que Dios puso en mi corazón hoy es sin límites, sin límites. Y vamos a leer, y usted dirá, ¿a qué se debe este tema? Pues usted en el desarrollo del mensaje se va a dar cuenta. Hebreos 10, 12 al 25, quiero que me ayude usted a leerlo. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque el fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más que veis que aquel día se acerca. Vea, para acercarnos al trono de la gracia, los límites, ¿sabe quién los ponemos? Nosotros. Porque el texto que leímos dice que el Señor ya ha abierto ese camino para que nosotros tengamos acceso al trono de la gracia. Bueno, ¿cómo eliminar nosotros esas barreras? ¿Cómo eliminarlas? Bueno, ya que usted me pregunta, se lo voy a decir. Así que, bueno, número 1, Jesús, el Hijo de Dios, abrió el camino. ¿Cuántos creen esto? Y los que le pusieron atención al texto se dan cuenta. Nadie más abrió el camino para tener acceso al trono de la gracia, sino únicamente el Señor Jesucristo. Vea, acá notamos 4 cosas importantes. Número 1, se ofreció una vez para siempre. Ya no hay sacrificios por los pecados. 2, su obra, ¿qué? Está terminada. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Ahora, ¿dónde está Jesús? A la diestra del trono de Dios. ¿Y qué está haciendo por nosotros? Bueno, lo sabe usted, ¿verdad? Y con un sacrificio, ¿sabe que esto es tan importante? Que nos hizo perfectos para siempre. Gloria a Dios por eso. Vea, si gusta, releamos otra vez el pasaje de Hebreos 10, 12 al 14. Pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, dice, por los pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se ha sentado, ¿dónde? A la diestra de Dios. De ahí en adelante hasta que sus enemigos
sean puestos, dice, por estrado de sus pies. Espero que usted no esté ahí. Solo Naito me captó el mensaje, ¿verdad? Porque con una sola ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda que Jesús ofreció? Su propia vida, su cuerpo. Hizo perfecto, dice, para siempre, ¿qué? A los santificados. Vea, cuando Jesús murió en la cruz y nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, el Santo, ¿sabe qué? La santidad de Él se nos contagió a nosotros. ¿Sabe qué? Para siempre. Aleluya. Y eso es de darle honor y gloria al Señor por lo que Él ha hecho para siempre. Vea, el sacrificio del Señor fue único, suficiente y eterno. Y su posición actual, que está sentado a la diestra de Dios, nos indica que con su obra, Él dijo, terminada es toda la obra que el Padre me envió a que cumpliera en este mundo. Vea, hay un pasaje que no salía de mi corazón al subir acá, y es Colosenses 2:15, y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Vea, hermanos, yo quiero que comprendamos esto. ¿Verdad que para entrar nosotros a cualquier despacho presidencial es nada más, hola, yo voy a ir a ver al Arévalo, pues? Yo voy a ir a ver a Bukele, pues, ¿verdad? Y como soy cristiano me tienen que abrir la puerta de par en par. Vaya, pues, se la voy a poner un poquito más difícil. Vaya, a mí se me antoja ir a saludar a Trump. Mire, le aseguro que usted va a hacer todo el resto de su vida citas y citas y nunca lo va a atender. ¿O cree usted que tiene cuello? No, nunca lo va a atender. Son tan difíciles. Y escuche, y la nobleza, yo creo que es algo igual o tal vez peor es el asunto, ¿verdad? Pero el asunto es que nosotros, escuche, ¿sabe qué? Un empujón nos da un guardia y nos tira por allá, ¿verdad? Leí y se me olvidó ver, no recuerdo qué hijo del presidente que tenía, de un presidente de Estados Unidos hace unos años, que tenía como 10, 12 años, y estaba jugando él como Juan por su casa, y dice que había un guardia, escuche, de la Casa Blanca, que siempre había querido estrecharle su mano al presidente y nunca en su vida lo había podido lograr. ¿Y sabe qué hizo este niño? Dice que un día vio al guardia llorando y le dijo: ¿y usted qué le pasa? Y el guardia le dijo: es que siempre he querido saludar a su papi, pero nunca he podido y nunca en mi vida lo podré hacer. ¿Y sabe qué? El niño lo agarró de la mano. Y todos los guardias se hicieron a un lado y tocó la puerta de la oficina de su papá y entró y le dice: papi, el guardia te quiere saludar. ¿Y sabe qué hizo el presidente? Por el niño, no por el guardia. Se paró y le estrechó la mano. Vea, usted sabe que nuestro Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho eso con nosotros. Cuando hemos creído en Él, lo que ha hecho es agarrarnos de la mano y nos ha introducido, escuche, a las cámaras secretas de nuestro Padre Celestial, y ahí nosotros podemos acceder libremente, hermanos. Nosotros ahora tenemos cuello con nuestro Padre Celestial. Usted se imagina ese cuello que antes no teníamos. Si usted se da cuenta, mi amado hermano, de verdad, si se da cuenta cómo es la presencia del Señor. Isaías, un profeta de Dios, cuando vio al Señor en el templo, cayó ¿qué? Como muerto. ¿Qué pasó con los israelitas cuando vieron en el monte Sinaí que humeaba? ¿Y qué pasó?
¿Sabe qué? El Señor puso un vallado para que no se acercaran, porque todos podían morir, hasta los animales. La santidad de Dios estaba ahí. Y cuando usted ve, hermanos, el trono de la gracia en el cielo, en el libro de Apocalipsis, uno de verdad se va de espaldas. Pero ¿sabe qué ha hecho el Señor Jesucristo? Nos ha tomado de la mano. ¿Sabe qué? Ni siquiera toca la puerta del dormitorio de nuestro Padre. Y entra, no solo Él, sino usted y yo entramos con Él. Pero sin el Señor usted no puede entrar. Pruebe a entrar y un ángel le va a jampar uno y lo va a sacar de ahí. ¿Sabe qué? De un cosco lo va a sacar. Porque no hay otro nombre dado en el cielo en quien podamos ser salvos, solamente el Hijo de Dios, que murió en la cruz, escuche, y nos ha dado a nosotros, escuche, un nombre que no teníamos, de ser hijos de Dios. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre toda hueste espiritual. ¿Sabe qué? En el triunfo que obtuvo en la cruz y al resucitar. Entonces, ¿hay límites para entrar a la presencia del Señor? Si usted se los pone, hay límites, porque la puerta ya está abierta. Amén. ¿Y sabe qué? Ahora nosotros tenemos las armas poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas. Porque Cristo Jesús triunfó sobre todo principado y potestad en la cruz. Amén. Vea, voy rapidito. La obra número 1, Cristo Jesús abrió el camino. Y número 2, vea, estoy haciendo énfasis en el Trino Dios. Y dentro de 8 días Dios ya puso el mensaje para compartirlo, porque vamos a celebrar la Cena del Señor y va a ser algo muy, muy especial, ¿verdad? Número 2, la obra del Espíritu Santo es el testimonio interno que yo tengo. ¿Sabe qué hizo el Señor cuando Cristo Jesús triunfó sobre todo principado y toda potestad, y fue el medio que el Padre envió para que nosotros tuviéramos acceso a la presencia de Dios? Ahora no solamente nos deja allí, sino nos da al Espíritu Santo. Y vea, ahí anoté yo 4 cosas, va. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Sabe qué? Sin el Espíritu Santo, la palabra del Señor es muerta. La Biblia no tiene, escuche, ningún poder en nosotros. Si usted no invita al Espíritu Santo y lee la Biblia, mejor lea prensa. Ah, ya no hay prensa libre, ¿verdad? Muerto diario, mejor, ¿verdad? Vea, escribe la ley que en nuestro corazón. Y no recuerda más nuestros pecados. No recuerda más nuestros pecados. Y el Espíritu Santo es, vea, el que confirma que la obra de Jesús es real en nosotros, no en los demás, no en la iglesia primitiva, sino en nosotros. Hoy en este tiempo presente, la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz, ¿sabe qué? Es real hoy. No sé si para usted. Solo para Nayito, ¿verdad? Para mí sí. Es real la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y es el que hace que la palabra de Dios sea real en mi vida, ¿verdad? 3, la seguridad de la salvación viene de su testimonio
no de nuestras emociones. No, hermanos, es que claro, nosotros a veces nos emocionamos adorando y bendiciendo al Señor, sí, pero escuche, no está fundamentada la obra de Cristo en nuestras emociones. Es que el Espíritu Santo ha hecho real eso en nosotros, en nuestra vida. Y vea, vamos a leer ahí Hebreos 10, 15 al 17. Y nos atestigua quién, vea, quién atestigua esto en nuestros corazones. Lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. En aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿Dónde? En sus corazones. Y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Que vamos a ver que el Espíritu Santo, escuche, no solamente inspiró las Escrituras, sino que confirma esa verdad en nuestro corazón. Y eso es importante de nosotros sobresaltar en nuestro corazón. Vean, hermanos, es tan importante que nosotros vayamos al Antiguo Testamento y leamos Jeremías 31, 33 al 34. Y aquí está hablando del pacto que hizo el Señor. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán ¿qué? Mi pueblo, por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño, dice, de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Vea, hermanos, ¿quiénes se acuerdan de los pecados pasados? ¿Usted se acuerda de sus pecados pasados? ¿Verdad? Muchas veces nos recordamos, pero usted sabe que no ganamos nada con recordar. Nada, porque Dios, el día que usted se puso a cuentas con Él, o si usted le ofende hoy y se pone a cuentas con Él, ¿sabe qué hace Él? Perdonarle. Y nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Hay hermanos que viven una vida de remordimiento y no de arrepentimiento. Es que aparte es tener remordimiento y aparte es tener arrepentimiento. El arrepentimiento lo que nos lleva es a confesar nuestro pecado y apartarnos del Señor. Pero el remordimiento, ahí está todo el tiempo, ay, por mi culpa, por mi gran culpa. Todo el tiempo. ¿Y sabe qué? Nunca va a avanzar usted en su vida cristiana cuando en usted hay remordimiento. En nuestra vida debe de haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a apartarnos del pecado y ya dejar de seguir practicando lo que nosotros veníamos practicando esto, ¿verdad? Y número 3, vea, la obra del Padre, el acceso abierto. Vea el versículo 17 y dice, y nunca más, versículo 18 al 22. Pues donde hay, dice que, remisión de pecados o de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, dice, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados, dice, los corazones de mala conciencia y lavados los corazones, o qué dice, los cuerpos con agua pura.
Vea, hermanos, la palabra de Dios nos habla acá que es el Padre mediante la obra de su Hijo Jesús que nos ha abierto esa puerta de acceso a su presencia. Ahora usted y yo tenemos toda libertad y confianza para acercarnos al trono de la gracia de Dios. Y la Biblia acá nos habla que ya no hay más remisión, escuche, ya no hay más sacrificios ni ofrendas por los pecados. Y se está refiriendo al Antiguo Testamento porque en aquel tiempo, vea, año tras año el sumo sacerdote entraba una vez en el año para ofrecer un sacrificio por el pecado de todos los israelitas. El año de, ya se me olvidó, ¿el año de qué? No era el jubileo. El año de la expiación. El año de la expiación, ¿verdad? Entraba una vez el sumo sacerdote. Y dice que estos sacerdotes tenían que purificarse de sus pecados. Si no, ¿sabe qué? Se morían. Y año tras año, cientos de años estuvieron ofreciendo ese mismo sacrificio que nunca quitaba el pecado de los israelitas, sino que solamente lo cubría para que la ira de Dios no cayera sobre el pueblo. Pero Cristo Jesús una sola vez ofreció un solo sacrificio, y que hizo perfectos a los santificados, que somos nosotros. No le da usted gloria a Dios, porque usted sabe que usted ya ha sido perdonado por sus pecados, si es que ya se arrepintió. Y si no, pues puede arrepentirse hoy, ¿verdad? Vea, hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la presencia de Dios. Usted sabe que el Padre ya no está distante, ¿verdad? Vea, hermanos, ahí la obra del Padre, que por medio de Cristo nos abrió la puerta. Esa puerta estaba cerrada siempre. Nadie podía entrar. Dios perdonó nuestros pecados. No hay más ofrenda necesaria. Tenemos libertad para acercarnos. ¿Por quién? Por la sangre de Jesucristo. Él nos abrió, escuche, ese camino nuevo. Vea, hacia su presencia. Ya no somos mendigos, sino hijos. Usted sabe que hoy en día hay muchos cristianos que todavía son mendigos. ¿Y un mendigo cómo es? Dame una limosnita. ¿Por qué? Porque no tengo nada. Hermanos, usted es hijo, lo tiene todo. No, usted es hijo, lo tiene todo. Tiene libre acceso a la presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesús. ¿Sabe qué? No somos mendigos, somos hijos. ¿Sabe qué? Con derechos. Pero la otra palabra no le va a gustar, con obligaciones. I'm sorry. Ya puro gringo yo, ¿verdad? Disculpe. Derechos, todos los cristianos queremos tener derechos con Dios. Que sus bendiciones nos persigan, ¿verdad? Pero cuando hablamos de obligaciones, no sé cuántos tienen hijos acá, adolescentes o niños. ¿Verdad que nuestros hijos cuando están en la casa tienen derechos como hijos? Pero usted sabe que tienen obligaciones, al menos de hacer su cama, pues, que tanto les gusta a los chicos de 12 a 17 años, ¿verdad? Bueno, a mí no me gusta hacer la cama, pues, porque no la dejo como mi esposa la hace. Entonces, mejor que la haga ella, ¿verdad? Le cedo ese privilegio.
Entonces, vea, ¿para qué me voy a quitar la vida yo con hacer la cama? ¿Sabe qué decía yo cuando era adolescente? ¿Para qué hacer la cama si a la noche la voy a destorrentar otra vez? Decía, ¿verdad? No le van a decir esto a los chicos, porque si no, van a decir el pastor está dando malos ejemplos, ¿verdad? Así que, hermanos, vea, el Dios, esta diapositiva me gusta mucho, vea. El Dios que antes estaba detrás del velo, ahora habita en nosotros. ¿Y sabe qué? Y nos recibe, ¿qué? Con brazos abiertos. Usted sabe a qué se refiere esto, ¿verdad? Atrás del velo. Se refiere al lugar santísimo, donde una vez entraba, una vez al año, en el día de la expiación. El día de la expiación, ¿vea? Entraban una vez al año, solo una vez. Usted se imagina, usted hubiera querido ser el sumo sacerdote. Yo no va. Se tenía que santiguar como usted no tiene idea. Porque dijo, ¿y qué tal ahí? Cae un rayo porque llevo un pecado no confesado. ¿Y sabe qué? Y ese confesado toditito está. Voy a usar una palabra muy vulgar, la chinga de sus pecados. Hasta el último pecadillo tenía que confesar porque tenía un gran temor de entrar al lugar santísimo. ¿Sabe qué? Era el que tenía el privilegio, no sé cómo hacía a un lado el velo porque se pesaba tanto, para entrar ahí y ofrecer ahí en el arca del pacto donde se manifestaba la presencia de Dios, la sangre de los machos cabríos, del cordero que había sido, escuche, por un año, escuche, preparado sin ningún defecto. Y él, como ese cordero, también tenía que entrar sin ningún pecado. Y si no, caía muerto. Pero vea, ¿qué hizo Jesús con su muerte? Y dice que cuando dijo consumado es, el velo se rasgó de arriba para abajo. Y ¿sabe qué? El trono de la gracia de Dios quedó abierto para todos aquellos que se acercan solo por el sacrificio de Jesús. Y nadie se puede acercar por medio de otro sacrificio. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Y sabe que después de estar abierto el velo, sabe que está el Padre. Hijos, ya vienen. Ustedes han sido justificados porque el Cristo, mi Hijo el justo, murió por ustedes. Y ustedes han puesto sus ojos en Él. Ahora ustedes entren y gocen de mi presencia. Por eso los límites los pone usted. Todo ya lo hizo el Padre, lo hizo el Hijo y lo está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Vea, hermanos, el trono está abierto. Dios desea que nos acerquemos a Él. Es un trono de gracia, escuche, no de juicio. Esa es la bendición que tenemos hoy. Si usted que se quiere quedar a la tribulación, entonces se va a tener que enfrentar el trono del juicio, ¿verdad? Pero vea, Cristo ya garantizó, no es que ya garantizó el acceso al trono de la gracia. Y los límites, ¿sabe quiénes los ponemos? Nosotros. Entonces, por eso el tema de hoy es sin límites. Bueno, yo voy a hablar, ¿por qué voy rápido de esto? Porque quiero hablar de barreras que nos impiden acercarnos a Dios. Y tengo varias acá. Número 1, vea. El trono no está cerrado. Dios desea que nos acerquemos. El problema no está en Dios. El problema está, ¿quién?
en nosotros de acercarnos a la gracia de Dios. Vea, barreras que nos impiden acercarnos a Dios. Número 1, culpabilidad y vergüenza. ¿Recuerda usted de Adán y Eva? Como Adán, muchos de los cristianos hoy nos escondemos cuando pecamos. Estamos cubriendo a como dé lugar nuestros pecados. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando ofendieron a Dios? Se escondieron de Dios y no querían ni siquiera, ¿sabe qué? Ni asomar las narices por ahí para que Dios los viera, porque se sentían tan mal. Y Dios viene a buscarlos, pero como andan muchas veces vivimos en pecado y andamos escondiendo nuestros pecados. Y esos límites son los que ponemos nosotros. Y vea, al autoexcluirse por la culpa, es que no hay cosa más horrible que sentirse uno culpable. ¿Cuántos se han sentido culpables en alguna ocasión acá? Ay, cómo es de feo, ¿verdad? No es nada de agradable. Pero usted sabe que solo hay que correr por medio de Cristo al trono de la gracia para encontrar perdón ahí. Y Él nos perdona y limpia todos nuestros pecados. 2, vea, mente religiosa y legalista. El error radica, ¿saben qué? En intentar limpiarnos por nosotros mismos al acercarnos, antes de acercarnos a Dios. Yo les he dicho a algunos que son buenos para fumar, aunque solamente se mantienen boxeando con la esposa. No, primero déjeme que me componga y después voy a volverme evangélico. ¿Saben qué? El diablo cuerda le va a dar para que fume más, para que pelee más, para que tome más. Cuerda le va a dar. Usted sabe que debemos de correr a nuestro Padre, así como el hijo pródigo corrió, todo sucio. Todo sucio. Y el Padre que estaba con los brazos abiertos, listo para recibirlo. Hermanos, si nosotros tenemos esa mentalidad legalista y religiosa, nunca nos vamos a poder acercar a Dios y disfrutar de su presencia. Vea, limpiarnos a través de Cristo, limpieza a través de Cristo y el testimonio de su Espíritu Santo. Vea, o sea que Cristo Jesús abrió el camino, pero déjele lugar al Espíritu Santo para que ese sacrificio se haga real en su vida y que esa palabra que está escrita acá, que nos habla del sacrificio de Cristo, se haga real en nosotros. Y por medio de esa palabra, acerquémonos al trono de la gracia y encontremos ahí el oportuno socorro para nuestra vida. Vea, número 3, falta de identidad en Cristo. Hermanos, a veces nos sentimos indignos, como si fuéramos extraños y no hijos, porque nos falta tener esa identidad con el Señor. Efesios 2, 18 y 19 dice: porque por medio de Él los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces vea, Cristo Jesús nos ha dado identidad. ¿De qué? De ser hijos. Y si somos hijos, Él, vea, nos hace parte de su familia. Y como familia podemos acercarnos al trono de la gracia del Padre. Muchas veces nos sentimos indignos, como que si fuéramos extraños. Vea, número 4, falta de fe y confianza. ¿Sabe que
para acercarse al trono de la gracia y que la palabra se haga realidad en nosotros, debemos de tener fe y confianza en Dios, sabiendo que el sacrificio que hizo Jesús fue plenamente, la satisfacción total del Padre para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Dudar del amor de Dios o que nos escucha. Pensar que nuestras oraciones no importan. Muchos como dicen, es que no me contestó el Señor, hice la oración hoy y como no me contestó, la hice ayer, hoy no me contestó, entonces, saber si me escuchó el Señor. No, a veces el Señor, yo tengo 3 posiciones acá en cuanto a la oración. A veces Dios le va a decir sí, a veces el Señor le espera y a veces muy amablemente le va a decir el Señor, no colocho. No, chato, no. Pero Señor, no. Pero Señor, no, hermanos, de verdad. Pensar que nuestras oraciones no importan, no, nuestras oraciones importan. Pero a veces el Señor nos va a decir no, a veces sí, y a veces ¿qué? Espera. ¿Cuántos años después de la promesa Abraham recibió su hijo? ¿Qué? 25 años. ¿Y usted quiere que el Señor le conteste sus oraciones tipo autoservicio? Iba a mencionar un restaurante, pero mejor no lo menciono. Pague aquí y reciba allá. Así queremos hoy esta sociedad. Y si no me contesta hoy, pues ya no soy evangélico. Ya no voy a la iglesia. Bueno, pues que le vaya bien. El cachudo lo va a esperar con los brazos abiertos. No, con los cuernos abiertos. Ahí tenía una cita de Hebreos 11:1, 11:6, o Santiago 1:6, donde nos habla que alguien que no tiene fe es como aquel que pues deambula de un lado para otro. Bueno, hablamos de culpabilidad y vergüenza, mente religiosa y legalista, falta de identidad con Cristo. Esos son los límites, las barreras. Y falta de fe o confianza en Dios. Bueno, ahora, ¿cómo eliminar esas barreras? ¿Cómo? ¿Cómo? 1. Renovar la mente ¿con qué? Con ver el partido 2 horas hoy. ¿Por qué se ríen? Si ustedes no vieron el partido, aquí yo tengo santos que solo leyendo su Biblia se mantienen. Amén, dicen algunas hermanas, pero los hermanos ni pío dicen, ¿verdad? Renovar la mente ¿con qué? Con la palabra. Romanos 12:2 dice, y ahí no lo leo, usted lo sabe. Afirmar que nuestra posición con Cristo, vea. Identidad en Cristo, Romanos 12:2. Solo la palabra es la que le va a traer. Si usted no estudia su Biblia, escuche, usted siempre va a ser carente de fe. Porque ¿de qué se está alimentando? Invite al Espíritu Santo cada vez que lee su Biblia. Aquí tenemos siempre la Academia de Obreros, para que usted venga a estudiar y como que si un favor le hiciéramos de rogarle. Es para el bienestar suyo, no es el mío. Mi responsabilidad es abrir los espacios para estudiar la palabra, pero la responsabilidad la tiene usted también, ¿verdad? De poder acudir a un llamado de estudiar la palabra. Pero aquí solamente se dan pinceladas nada más, porque sabe que no hay cosa más preciosa que estudiar uno su Biblia. 2, vea, confesar y recibir perdón. Confesar una cosa es una, confesar, y recibir perdón es otra. ¿Confiando en qué? En la fidelidad del Señor.
Dice Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vea, no esconder el pecado, sino traerlo a la luz de la palabra. Su perdón es fiel y no condicionado a nuestro mérito, porque usted y yo no tenemos ningún mérito, ¿verdad? Número 3, cultivar una relación íntima, no religiosa. Él nos llama siervos. Él dijo, ya no los llamaré siervos, sino que amigos. Y la oración es comunión, vea, no un trámite, es comunión todo el tiempo con el Señor. Ahora, a la iglesia cuando le hablamos de oración parece que un pecado capital los invitara a uno, ¿verdad? Le huimos a la oración. Y todo el tiempo vamos a tener estorbo para orar. Para orar, siempre. Vea. Entonces, eso es solo en la oración, con la palabra, uno va a cultivar una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Número 4, acercarse con fe, sabiendo que hay gracia disponible para nosotros. Siempre hay una gracia disponible cuando nos acercamos por fe. Y número 5, asistir a la iglesia. Mirad, dice desde el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos en armonía. Porque ahí envía bendición el Señor y vida eterna. Pero hoy para muchos hermanos parece que fuera a decir, mirad cuán bueno y cuán fastidioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los invitamos al servicio. Naranjas. Usted sabe que uno de pastor a veces sufre y llora. Por eso. No, es que el pastor quiere tener llena alegría. No, no es eso. ¿Sabe qué? Yo voy a tener mi recompensa dependiendo mi fidelidad a trasladar la palabra del Señor, sea un grupo de 5 personas, de 100, de 20, de 1000, de 2000, punto. Pero mientras a más personas yo puedo bendecir, ¿sabe qué? Mejor me siento y más satisfecho, ¿verdad? Entonces dice Hebreos, no dejando de ¿qué? De congregarnos. Como que había esa costumbre antes, ¿va? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya había esa costumbre antes, ¿verdad? De congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuánto más dice el versículo 25 de Hebreos 11, de Hebreos 10? ¿Y cuánto más que el día del Señor se acerca? Pero entre más se acerca el día del Señor, más se enfría la iglesia. Usted se ha dado cuenta de esto, ¿verdad? Pero palabra en acción no es así. ¿Cuánto lo cree? Ah, bueno. Yo estoy en una buena iglesia, ¿sabe qué? De verdad le damos honor y gloria al Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, amén. Y vea, y con esta me despido, dijo la canción, ¿verdad? Conclusión, voy a terminar con esto. Vea, no necesita usted ganarse el acceso al trono de la gracia. Ya el Padre planificó todo. Él dijo, nadie se podía acercar antes. Pero Jesús abrió el camino, Él envió a su Hijo, abrió el camino para que usted y yo nos acercáramos. ¿Y sabe qué? Y nos dejó al amado Espíritu Santo para que el sacrificio de Jesús se haga rema en nosotros y la palabra. Sin el Espíritu Santo no se hace una realidad la palabra en nuestro corazón. Vea, los límites, ¿quiénes los ponemos? Nosotros. Los hemos creado nosotros, pero hoy podemos derribarlos y vivir en plena comunión
con nuestro Padre Celestial. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.